el crecimiento económico ha permitido que la gente tenga mejor nivel de vida. De hecho, el estado natural de las personas es la pobreza. Solo a través de la organización social de libre empresa, de libre emprendimiento, se ha logrado estándares de vida mucho mejores a través del tiempo. Y esto lo hemos visto como en el caso de India, por ejemplo, como a través de las reformas de 1991, de liberalización de su economía, ha sacado de la pobreza a millones de personas. Hemos visto en el caso de China, con las reformas de Hu Jintao, cómo ha logrado un crecimiento impresionante. Entonces, en términos generales, ¿cómo tú ves el panorama actualmente en términos internacionales, ¿no? ¿Cómo está el crecimiento del mundo y cómo está el crecimiento de las regiones? Bueno, gracias Carlos por la invitación. El caso de China e India yo creo que son muy notables, ¿no? A nivel mundial, lo que han hecho estos países en temas de reformas y en temas que tienen que ver con generar crecimiento y producción, pues han venido digamos, con ciertos pilares que son muy elementales, yo diría, ¿no? El primero es, pues, el abrirse al mundo, ¿no? Ellos han tomado una política muy capitalista, ¿no? En sistemas que eran muy dirigistas, ¿no? Sistemas, de hecho, comunistas que se basaban en planificación central, pues han abrazado este capitalismo, ¿verdad? Abriendo sus economías, pues, y siendo ahora economías muy exportadoras, ¿no? China, específicamente, aprovechando su mano de obra barata, con lo que tiene que ver en productos agrícolas, productos primarios con valores agregados, e India, ¿verdad?, se ha basado en lo que es todo el software y tecnología. Pues ahora casi la gran mayoría de las computadoras que compramos tiene software hindú. Entonces vemos de que ellos han utilizado este primer pilar, han visto en qué han sido buenos y en base a eso pues se han abierto al mundo. Entonces, ¿qué beneficios directos en la población ha tenido este crecimiento económico? Pues en forma general, sabemos que la mejor medida del bienestar sigue siendo el PIB, ¿verdad? Con todas las fallas que tiene el Producto Interno Bruto en su medición, nos representa igual pues cuánto es la renta y la riqueza que van generando cada país. Entonces de esta forma, si vemos que estos países están generando cada vez más renta, pues sabemos de que están mejor, ¿no? Ahora la siguiente pregunta es cómo se está distribuyendo esta renta dentro de la economía. Bueno, uno de mis profesores, me acuerdo hace mucho tiempo atrás de crecimiento económico, siempre me decía, pues es importante que un sector de la economía crezca a una tasa del 7, del 8% y que los otros crezcan al 3% antes de que toda la economía crezca al 4%. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque si un sector crece, pues va beneficiando al resto, ¿no? Entonces, podemos ver todas las otras economías que están al lado de los diferentes sectores que se pueden beneficiar cuando uno se desarrolla. Y lo interesante, por ejemplo, ayer leía la experiencia del grupo empresarial Tata de India, ¿no? Que es impresionante, o sea, impresionante porque usualmente uno dice, abres la economía y vas a ser absorbido por los grandes transnacionales. Pues no, o sea, no hay que desmerecer el potencial de empresarial de nuestros países. Ahí tenemos el grupo empresarial Tata, que ahora él es una transnacional en los otros países porque se ha expandido por todo el mundo. De hecho, aquí al Ecuador ya tenemos el grupo empresarial, concesionarios del grupo empresarial con vehículos Tata, ¿no? Es que el éxito de estas economías está en desarrollar tecnologías, desarrollar nuevos sistemas de producción que luego pueden ser exportados, ¿verdad? Mi conocimiento, que lo desarrollo con investigación, con desarrollo interno, después yo lo puedo exportar. Vamos a ver cómo yo te vendo después esto a tu país, ¿verdad? Y ahí nos beneficiamos todos. Este es realmente el fundamento. Bueno, aquí viene la gran crítica, la que mencionaste hace un momento, ¿no? Esto de la redistribución. Si bien es cierto, el PIB no dice nada con respecto a la redistribución, ¿qué nos dice otra vez? Apelando a la experiencia, ¿no? Porque ¿qué nos dice lo que ha sucedido en los países cuando han crecido? O sea, la gente pobre está mejor, la gente de la base de la pirámide ha obtenido un mejor nivel de vida cuando tienes crecimientos sostenidos en el largo plazo. Por supuesto, o sea, la gran pregunta también en economía es, ¿qué es primero? ¿Crecemos o distribuimos? Entonces, yo creo que ya está demostrado que primero siempre hay que generar riqueza, ¿no? Primero hay que generar riqueza, estimular la producción, hay que tratar de buscar que la economía se desarrolle por sus fueros, buscando en qué hace bien, en qué se puede aprovechar su mano de obra, en qué se puede aprovechar sus recursos, tierra, capital, y en base a esto, pues ya una vez que nos metemos en esta senda de crecimiento, ahora sí, veamos cómo nos distribuimos mejor. O sea, es un error de política tratar de distribuir algo que no existe, porque primero tienes que crear riqueza para luego redistribuirla. Correcto. Primero hay que crecer y luego la distribuimos mejor. ¿Cómo está ahorita el mundo con el tema del problema de las subprime de los Estados Unidos, la crisis de las hipotecas de alto riesgo
en Estados Unidos. ¿Cómo afectó al mundo el crecimiento económico de esta crisis? Bueno, yo creo que esta crisis va a afectar primeramente a los socios comerciales de Estados Unidos, y entre estos estamos los países latinoamericanos, México, Centroamérica, el Caribe. Entonces vamos a ver de que las proyecciones para este año, ¿verdad?, de Centroamérica, el Caribe y sobre todo los países sudamericanos, pues van a ser, yo digo que bastante reservadas, ¿no? El crecimiento se estima en promedio para toda la región alrededor del 4.5%, ¿no? Por ahí. Entonces va a ser mucho menos del 6% que creció en el 2006 y del 5% que creció en el 2007. Entonces, ¿Tú estimas que Estados Unidos está en recesión o entra en recesión en poco tiempo? yo lo que creo que en un proceso recesivo no va a entrar en sí, ¿no? Una depresión profunda no va a entrar. Yo lo que creo es que va a crecer a una tasa mucho menor a lo que ha venido creciendo estos años, es decir, se va a desacelerar. ¿Y crees que se puede recuperar en el corto plazo la economía norteamericana de este problema? Veamos, o sea, todo va a depender, ¿verdad?, de las reformas que ellos quieren impulsar. El problema es que básicamente con los Estados Unidos tienen problemas profundos como acumulación de déficits fiscales, con guerras y todo esto que hace que sea una carga bastante fuerte. Entonces el norteamericano promedio está pensando en qué momento vamos a pagar todo este déficit, ¿verdad?, y todas estas cosas. Entonces ellos están pensando, digamos, en largo plazo, y ahí podrían haber algunas Ahí parece que hay un tema de confianza, ¿no? Lo que tú mencionas, ¿no? El consumidor norteamericano tiene un problema de confianza en el largo plazo, algo que no se había dado antes, ¿no? Y esto lo vemos cuando la FED, el Banco Central norteamericano, está inyectando grandes cantidades de recursos y bajando la tasa de interés significativamente. Está a 2.75 la interbancaria de corto plazo de la Reserva Federal. Y ves que todo se canaliza a especulación en mercados de metales preciosos, oro, plata, o especulación en moneda. Por eso es que vemos que el oro, por ejemplo, está por encima de los 1.000 la onza Troy y el dólar se está devaluando, pero no se canaliza hacia los sectores reales de la economía norteamericana, no por un tema más bien de confianza de la propia banca para no prestar. Dice, prefiero acumular. ¿Cómo crees que se pueda saldar este problema de confianza de la banca norteamericana y del propio consumidor norteamericano? Bueno, yo ya creo que hay una cuestión de incertidumbre, ¿no? Estamos esperando a las elecciones, estamos esperando cuáles van a ser las nuevas reformas, las nuevas políticas que se van a tomar. Entonces, hasta eso, pues la economía está, yo diría que bastante frenada. Ahora, el problema está en que el año pasado, finales del año pasado y principios de este año, se ha visto pues todo el problema de las hipotecas, que se expandió a nivel mundial. O sea, ya vimos que uno de los más grandes bancos suizos pues tuvo un remesón después de todo el apalancamiento que tenía en base a estas hipotecas. Entonces, yo creo que hay que esperar. Ahora, esta turbulencia que quedó en los mercados financieros globales va a afectar todavía a Latinoamérica, va a afectar a la región, hay que ver. Si que Estados Unidos todavía disminuye su crecimiento más de lo que ya se está esperando, puede ser todavía que se afecte a nuestra región. O sea, algo que no podemos decir o que no podemos negar es que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial de casi todos los países latinoamericanos. Entonces, una disminución de la demanda, ¿verdad?, de nuestros productos exportables nos va a afectar, definitivamente nos va a afectar. Un análisis de cómo está la economía mundial. Quisiera entrar ahora al caso específico del Ecuador, ¿no? Porque mencionabas que Latinoamérica el año pasado creció a una tasa, digamos, un poco aceptable, por decir de alguna manera, 4.3, 4.5% en términos agregados. Sin embargo, en Ecuador crecimos al 1.7% según los organismos internacionales y según el gobierno a 2.7%. ¿Cómo ves la tasa de crecimiento este año para el Ecuador y qué perspectivas crees que podamos tener de 2 a 3 años con respecto al crecimiento económico de Ecuador? Bueno, yo me voy a basar en el último informe del Fondo Monetario Internacional y de la CEPAL para nuestros países, en donde se estima que la tasa de crecimiento del Ecuador va a ser alrededor del 1.9%. Este año. Sí, o sea... inferior a la tasa de crecimiento de la población, entonces. 1.9 a 2.5, por ahí está. Va a depender de lo que pase con todo lo que tenemos aquí en el Ecuador. De todas formas, suponiendo que crezcamos al 2.5, 2.6, es más alentador del 1.7, 1.9 del año pasado. O sea, ya es un poquito más alentador. Pero de todas formas... Pero el Banco Central dice que vamos a crecer mucho más que eso. Bueno, sí, el Banco Central ha estimado que vamos a crecer al 4.5. Pero recuerden que el año pasado también el Banco Central nos dijo que íbamos a crecer al 3.4
Crecimos al 1.7. O sea que muy confiables sus estimaciones no son. No, entonces hay que ver, aquí hay que ver, hay que esperar qué pasa. Ahora, ¿en qué se sustenta, digamos, el gobierno para formular estos crecimientos tan amplios? Bueno, yo diría que el gobierno basa todo su crecimiento en inversión pública y en la exportación petrolera, ¿no? Iván, pero ya ha pasado un trimestre. ¿Cómo nos hemos desempeñado en el primer trimestre? O sea, el desempeño del primer trimestre ya determina cuánto va a ser más o menos, se puede estimar con cierto grado de certeza la tasa final de finales de año, ¿no? Claro, no hay cifras exactas. El año pasado fue igual, ¿no? Al principio de año también se dijo que íbamos a crecer al tanto por ciento y el primer trimestre estábamos creciendo al 0,4, entonces decíamos, entonces los otros trimestres tenemos que acelerar el crecimiento y no se vio. Entonces lo mismo creo que va a pasar este año. Por eso es que yo creo que hay que ser bastante o sea, es muy real esta tasa de 4.5 que promueve el gobierno y el Banco Central. Sí, yo no creo que definitivamente vamos a crecer a esa tasa. ¿Y en qué dices que se basa ese crecimiento según el gobierno? En todo lo que tiene que ver con inversión pública, ¿verdad? Y en todo lo que tiene que ver con petróleo, ¿no? O sea, básicamente la negociación de los contratos petroleros, esa nueva ley de minerías que van a sacar, pues ese va a ser, digamos, el sustento fundamental para todo lo que es crecimiento. Ahora, el problema está en que no hemos hecho muy bien las cosas en petróleo y estamos apuntando todo a ese sector. Entonces, hay que ver si es que vamos a hacer las inversiones y las reformas en ese sector para crecer. O sea que tú crees que uno de los puntales sea la eliminación de los fondos petroleros que acaba de hacer la Asamblea Constituyente para el crecimiento económico. ¿Cuán real crees que sea eso? ¿Cuán viable crees que sea el tema de que gracias a la eliminación del fondo petrolero vamos a tener tasas de crecimiento elevadas? Bueno, van a tener recursos, pero ya te digo, son recursos que se van a invertir en el sector público mismo. O sea, que es importante toda la inversión pública en lo que tiene que ver con educación, en lo que tiene que ver con salud, porque ya es invertir en el capital humano, es invertir en las personas para largo plazo, pero no es digamos, la esencia del crecimiento. La esencia del crecimiento es el sector privado. ¿Cuán permeable es este crecimiento? Porque a veces, por ejemplo, el año pasado dividíamos dos sectores, el petrolero y no petrolero. Realmente el petrolero fue el que nos levantó un poco la tasa de crecimiento, sin que haya sido nada extraordinario, digamos que fue pésima, del 1.7%. Digamos que el sector petrolero, sin embargo, ¿cuán permeable al resto de la sociedad es el sector petrolero? Que el sector petrolero crezca, ¿qué beneficia al ecuatoriano a pie? ¿En qué beneficia a los que están viendo el programa y tienen sus empresas o están trabajando en una empresa de alimentos que venden diversos productos? ¿Realmente llega ese crecimiento a ellos? Bueno, todo depende. Si esos recursos se van a realmente invertir en lo que es investigación, desarrollo, en general nuevas tecnologías que nos haga como economía ecuatoriana diferenciarnos del resto y que después incluso podamos exportarla, va a venir para bien. Pero si esos recursos, ¿verdad?, van a construir un aparato burocrático más grande, ¿verdad?, un sistema ineficiente, ¿verdad?, digamos, en lo que tiene que ver con el uso de estos recursos y en todas las trabas que se pueden poner, entonces realmente los únicos beneficiados va a ser el gobierno. O sea, yo lo que creo es que el gobierno nos podría presentar de aquí en unos años, ¿verdad?, superávit, nos podría presentar déficit fiscal pequeñito, o sea, van a sacar muy buena nota en esto de aquí. Pero lo que tiene que ver con su relación con el sector privado, que debería ser el principal motor, el principal generador de crecimiento, pues ahí no está viendo muy bien. Tenemos el ejemplo de las tercerizadoras. Iván, quiero ahondar en este tema porque creo que vale la pena que los televidentes entiendan el problema que implica la eliminación de los fondos petroleros, en el sentido de que, ¿qué sucede mañana si el gobierno coloca un gasto financiado con ese fondo petrolero y mañana el petróleo baja de precio? ¿Qué sucedería con ese compromiso de gasto? Lo que pasa es que por eso estamos apuntando todo a un solo sector en donde realmente es muy volátil, ¿no? Claro, y que es el gobierno el que se está quedando con estos recursos y él tendrá que aprovecharlos para todo lo que es la inversión social. Okay, pero de ahí en adelante, digamos, todo lo que tiene que ver con generación o estimular al aparato productivo, ¿en dónde va? ¿Dónde queda? Vamos a utilizar esos recursos realmente para nuevas infraestructuras, nuevos puertos, nuevos sistemas de telecomunicación, todo que realmente incentive al sector privado, está bien, pero hay que ver si sucede, ¿no? Entonces, Iván, ¿tú crees que, por ejemplo, el sector privado está fuera de la agenda del gobierno? No veo que lo incluye. De hecho, veo que hay bastante confrontación y esperemos pues que esto se solucione, porque ya te digo... ¿Cuál es el peligro de que el sector privado no esté en la agenda del gobierno? Que no va a haber crecimiento. El divorcio entre el sector privado y el sector público, ¿verdad?, nos lleva a que se tomen decisiones muy de corto plazo, no se tomen decisiones de inversión, empresarios que decidan sacar sus capitales e irse a otro país. He leído
antes de ayer, sobre una empresa ecuatoriana que está pensando instalar todas sus fábricas y todo su capital en Perú, por ejemplo. Entonces, vemos que hay esto. Entonces, esto de aquí no estimula la inversión, no da políticas claras, hay un divorcio y lamentablemente no vamos a crecer. Siendo un poco como abogado del diablo, porque los televidentes podrían decir, no, pues si el gasto público también va a incentivar el crecimiento, ¿en qué justificas tu argumento de que el sector privado es el motor del crecimiento de la economía y no el gasto público, no entendiéndolo así? Bueno, a ver, esto se ha demostrado a nivel mundial, ¿no? Luego de la guerra en Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿verdad? Básicamente fueron los estímulos que se le dieron al sector privado para que países como Alemania y Francia, luego de la posguerra, se hizo toda una inversión para que el sector privado saque su economía adelante, ¿no? Entonces, básicamente, la ayuda del sector público es necesaria, ¿verdad? Un sector público que esté regulando y de alguna manera pues esté interviniendo y participando donde tiene que estar, ¿ok? Pero que deje a que la iniciativa privada pues surja y cree y fomente empresa, empleo, negocios, es lo ideal en toda economía. Aquí veo dos problemas con tu punto de vista, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La experiencia nos dice que el sector privado es el centro, el empresario es el centro de desarrollo de cualquier organización social o sociedad. Veo dos problemas. Uno, el ATPDA, que con Estados Unidos, ¿no? Los privilegios unilaterales que nos da Estados Unidos a las empresas ecuatorianas, y otra, la ley de equidad tributaria que se le ha llamado. ¿Cómo tú evalúas el tema del ATPDA? Hasta finales de año solo vamos a tener los privilegios. Bueno, ahora el tema de que del Senado norteamericano haya congelado el TLC con Colombia puede de alguna manera beneficiarnos porque van a renovar capaz alguna probabilidad de que se renueve el ATPDA, pero ¿en qué perjudica de que el gobierno haya desechado completamente la opción de un TLC con nuestro principal socio comercial, nuestro principal comprador, nuestro principal generador de divisas? El problema del ATPDA yo creo que viene por el hecho de crear más incertidumbre. Se acaba, vamos otra vez a negociar para que lo vuelvan a dar, se acaba y vamos otra vez a negociar. Entonces es un problema de hasta cuándo vamos a tener estas expansiones de tiempo. Entonces, básicamente lo que yo creo es que el ATPDA, bien aprovechado, ha tenido buenos resultados. El mejor ejemplo, el atún, ¿verdad? Vemos cómo las inversiones que se han hecho en Manta y toda esa flota pesquera que ha pasado de 80 a 100 y pico ahora de barcos pesqueros. Entonces vemos de que un ATPDA o digamos un tratado comercial con un socio bueno se lo puede aprovechar. ¿Okay? Lo tenemos en Ecuador, ¿okay? Y así lo han hecho los países que han firmado TLC. Buen ejemplo está en Chile, ¿no? Chile, es verdad, luego de haber firmado su TLC, nunca exportaba salmón, ahora es un principal exportador de salmón, nylon y estas cosas que los TLC te dan oportunidad a exportar. Y esto sí es permeable al resto de la sociedad, o sea, el crecimiento del sector privado, el crecimiento de la producción del sector real, sí es permeable a toda la sociedad, a diferencia del petróleo. Que un sector se desarrolle es bueno. El ejemplo de Manta, que la flota pesquera se haya desarrollado, esto beneficia a los astilleros y a todos los que trabajan en esa cadena productiva. Para concluir, ¿qué le recomendarías a este gobierno para revertir estas bajas tasas de crecimiento del país y que en corto plazo podamos tener una senda de desarrollo que beneficie a todos los ecuatorianos? ¿Cuáles serían 3 o 4 puntos fundamentales en los cuales tú dirías en esto debemos hacer para generar crecimiento en Ecuador? Básicamente en políticas de largo plazo. Para hablar de crecimiento tenemos que hablar de políticas de largo plazo. Entonces aquí tenemos que acercar otra vez al sector privado con el gobierno, ¿verdad? Para estimular lo que es inversión, para estimular el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos procesos productivos, de nuevas patentes que hagan que la economía pueda exportar todos estos bienes y generar un crecimiento a largo plazo sostenido que beneficie a toda la economía en general. Amigos televidentes, un gobierno que no tiene en agenda al sector privado, pues está limitando o eliminando el crecimiento económico de largo plazo. Realmente el único motor, lo que nos dice la experiencia una vez más, esto es lo que siempre tratamos de rescatar en nuestros programas. Esto no es de descubrir el agua tibia, esto ya fue ideado, ya fue probado en otros países. El sector privado es el que empuja el crecimiento económico, el sector privado es el que ayuda a generar riqueza y más y mejores bienes para todas las personas de una sociedad. Entonces tenemos que centrarnos en cuáles son las condiciones que van a permitir que Ecuador salga. Vemos cómo hemos crecido el 1.7% y supuestamente vamos a crecer al 2.7% este año, lo cual es insuficiente y castra las posibilidades de desarrollo de gran parte de la población.
tenemos que enfocarnos en mejorar para tener un sector privado dinámico y que ayude al crecimiento del país.